Los pacientes con insuficiencia cardíaca refieren síntomas de fatigabilidad y sensación de ahogo ante los esfuerzos, que le hacen parar la mayoría de las veces. Algunos pacientes lo llegan a referir como falta de vida ante el esfuerzo y sensación de ahogo. También algunos pacientes pueden referir esta sensación de ahogo o de falta o dificultad para respirar cuando adoptan el decúbito, cuando se tumban en la cama, o que despiertan por la noche, y estos sobre todo casos más avanzados, despiertan por la noche bruscamente con sensación de ahogo. Estos síntomas pueden referirse de forma progresiva, cada vez me voy cansando más, me voy fatigando más, voy limitando mi capacidad funcional, o pueden presentarse de forma brusca, de aparición brusca, y desaparecer también bruscamente. Tenemos que interrogar si asociados a estos síntomas con el esfuerzo aparecen otros, y otros de la esfera cardiológica, como que se acompañen de dolor torácico, que se acompañen de sensación de palpitaciones o de sensación de pérdida de conocimiento o sensación de mareo asociado al esfuerzo. La exploración física en estos pacientes puede ser totalmente anodina, pero podemos encontrar taquicardia, datos que nos hablen de que hay una retención de líquidos, bien por insuficiencia cardíaca izquierda en forma de crepitantes pulmonares o de datos de congestión derecha en forma de ingurgitación yugular o edemas en las extremidades inferiores, aunque estos datos pueden no aparecer y la exploración puede ser totalmente normal. Podemos encontrar también signos que nos apunten a cardiopatías específicas, como soplos cardíacos intensos, que siempre debemos de buscar en estos pacientes, o latido del ápex muy desplazado o hepatomegalia y tal. Lo importante es saber que si bien los síntomas por los que consulta el paciente con insuficiencia cardíaca son inespecíficos y puede consultar un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca por los mismos síntomas, la exploración en estos pacientes puede ser totalmente normal. Los síntomas los tenemos que integrar con las características del paciente. Así, un paciente que refiere estos síntomas y haya tenido infartos, sea portador de una valvulopatía o de arteriopatía periférica, será más probable que estos síntomas nos estén indicando que está apareciendo insuficiencia cardíaca. También hay unos pacientes con características y riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, que son los pacientes con muchos años de evolución de hipertensión, de diabetes, pacientes envejecidos, pacientes con fibrilación auricular. Este perfil del paciente nos hará sospechar que estos síntomas puedan deberse a insuficiencia cardíaca. En cambio, pacientes con otras patologías, bronquíticos crónicos o arteriopatía periférica que refieren síntomas de estos pueden no deberse a insuficiencia cardíaca. Dentro del diagnóstico diferencial de los pacientes que vienen a la consulta porque se ahogan, debemos de pensar siempre en la insuficiencia cardíaca, en causas cardíacas, pero también debemos de pensar en causas pulmonares como la broncopatía crónica, el asma, cuadros de sobreinfección respiratoria, tromboembolismo pulmonar y otras causas como la obesidad, el sedentarismo, la falta de ejercicio físico asociado al envejecimiento o a veces estados de ansiedad. Ante la sospecha de insuficiencia cardíaca debemos de hacer 3 pruebas que además están accesibles para todos, que es un electrocardiograma, una analítica, una radiografía de tórax. El electrocardiograma, lo importante es diferenciar si el electrocardiograma es normal o si es anormal. Si el electrocardiograma es normal, está en ritmo sinusal, QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización, será muy poco probable, si los síntomas son agudos, que el cuadro responda a insuficiencia cardíaca. Si el electrocardiograma es anormal, deberemos seguir haciendo estudios. La radiografía de tórax en estos pacientes puede mostrar datos de insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, congestión pulmonar, redistribución vascular, y también puede ayudarnos en el diagnóstico diferencial de pacientes que tienen disnea. Puede aparecer una neumonía, una masa, cualquier otra cosa. Lo más frecuente es que en pacientes que inician síntomas de insuficiencia cardíaca,
la placa sea leve o normal. O sea, que una placa leve o normal no descarta que el paciente pueda tener insuficiencia cardíaca. A todos los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca se le debe de realizar una analítica que incluya hemograma para descartar anemia, función renal y iones y hormonas tiroideas. En los centros que dispongan de péptidos natriuréticos, los péptidos nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico o excluir la presencia de insuficiencia cardíaca. Así, péptidos normales, que son bajos, excluyen un alto porcentaje la presencia de insuficiencia cardíaca. Péptidos altos pueden indicarnos la presencia de insuficiencia cardíaca, pero también tenemos que conocer que se pueden elevar en otras situaciones diferentes a la insuficiencia cardíaca. El ecocardiograma es una prueba fundamental para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca porque nos permite objetivar la disfunción cardíaca, dato necesario para establecer el diagnóstico definitivo. Con el ecocardiograma podemos ver la morfología de las cavidades, la presencia de hipertrofia, de dilatación de cavidades, podemos cuantificar la función sistólica y podemos analizar cómo funcionan las válvulas cardíacas y ver si alguna disfunciona. En un número limitado de pacientes en los que queramos objetivar los síntomas ante el esfuerzo, podemos reproducirlo mediante pruebas de esfuerzo. Existen unos datos de alerta que nos indican en qué pacientes el diagnóstico y el tratamiento no se puede demorar. Son aquellos pacientes que refieren disnea rápidamente progresiva, aquellos en los que los episodios son de inicio y fin brusco, o aquellos en los que finalmente limita de forma importante su capacidad funcional en las actividades diarias. Es un síntoma de severidad si la disnea de esfuerzo se acompaña de opresión torácica o sensación de pérdida inminente de conocimiento. Tenemos que estar muy pendientes en pacientes ancianos que consultan por disnea de esfuerzo en la presencia de un soplo de estenosis aórtica, un soplo intenso. También debemos estar muy atentos a la presencia de una fibrilación auricular de inicio que requiere un tratamiento inmediato. El diagnóstico de sospecha de la insuficiencia cardíaca es clínico, basado en la anamnesis y en la exploración física. En estadios iniciales, la exploración física puede ser normal. Nos ayudaremos para el diagnóstico en una valoración inicial de la radiografía de tórax, del electrocardiograma y de la analítica. Es importante el diagnóstico precoz de los pacientes en los que se sospeche insuficiencia cardíaca para llegar a un diagnóstico etiológico y empezar un tratamiento médico.